ahora sí, vamos al mensaje de esta noche, mis hermanos. El mensaje de hoy se titula Elegidos para ser de bendición. Aquí la pregunta es si nosotros con nuestra familia en este mundo seremos una bendición o seremos un problema. ¿Qué seremos nosotros en este mundo, mis hermanos? ¿Una bendición o un problema? Por no decirlo así de la otra manera, ¿verdad? Que lo opuesto a bendición sería maldición, ¿verdad? Pero para no ser tan groseros así, ¿verdad? ¿Seremos una bendición o un problema? Lo ideal sería que si somos cristianos, nosotros en este mundo deberíamos de ser una bendición para la tierra. Pero debemos también estar claros que en esta tierra hay personas que realmente representan una maldición para el resto del pueblo. ¿O no es así? Claro que es así. Esos que andan cometiendo esos delitos, asesinando hasta niños pequeños, porque en los últimos días, no sé si usted ha visto las noticias, hasta niños pequeños han muerto en esos crímenes que han cometido. Me imagino que la acción no va dirigida a los niños, pero tristemente niños han salido afectados ante la ola de violencia que sufre nuestro país, y eso es triste. No me imagino cómo quedará la conciencia de aquellos individuos que cometen este tipo de hechos y luego van a ver las noticias y dicen, mataron a un niño, y ellos saben que fueron ellos los que cometieron eso. ¿Cómo se sentirá su conciencia? Si es que tienen conciencia, al saber que mataron a una criatura inocente. Trate de imaginarse, no le digo que piense o sienta como ellos, pero trate de imaginarse que usted le va a querer quitar la vida a un adulto y de repente, como un daño colateral, le quita la vida a un niño de 5 años. Usted como persona que cometió ese acto, ¿cómo se sentiría? Usted, trate de imaginarse, le digo, porque es difícil que usted sienta eso. Dígame, ¿acaso no se sentiría miserable? Hermanos, si hay personas que me dicen, hermanos que conducen, mire, si yo ando nervioso porque maté un chucho, hermano, me siento mal porque atropellé un garrobo en la calle, y no digamos cegar la vida de un niño. Entonces, por eso le digo, esas personas que cometen ese tipo de actos, ¿serán una bendición para esta tierra o un problema? Ajá. ¿Y la iglesia, a qué somos llamados nosotros? De eso vamos a hablar esta noche. Y por eso el tema es elegidos, porque fuimos elegidos por Dios para ser bendición en este mundo. Vamos a Génesis capítulo 12. Ahí vamos a comenzar. Por favor, le pido que tenga lista ahí su Biblia, hermano. Tenga lista ahí su Biblia. Mire, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir que hagamos una pausa ahorita, ahora que hablamos vamos a usar la Biblia. Vamos a hacer una pausa. Ya los hermanos me anticiparon, un grupo de hermanos que están haciendo la obra evangelística junto con los demás ministerios, y más adelante les voy a dar detalles un poquito más amplios del trabajo que Dios está haciendo a través de su iglesia y de la visión que estamos impulsando en la iglesia. Pero esta noche yo quiero que podamos reconocer a los invitados entre nosotros, porque tenemos invitados, sé que tenemos invitados. Le voy a pedir a mis hermanos sugieres ahí que me ayuden, porque habíamos mencionado que a partir de este mes vamos a reconocer a los invitados. Les voy a pedir que se pongan de pie a los invitados que tenemos en esta noche. Démosles un fuerte aplauso, por favor, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Y yo le voy a pedir a mis hermanos sugieres que les hagan entrega a ellos de una Biblia, porque hemos decidido como iglesia que a partir de este mes a todos los invitados a la iglesia, como obsequio de bienvenida, les vamos a regalar una Biblia, así nuevecita. Así es que por favor entréguenle la Biblia y démosles un fuerte aplauso. Mire, al venir a la iglesia les van a obsequiar una Biblia. Amén. Qué bendición. Para que la empiecen a usar de una vez, pues, y por eso se me vino a la mente, digo, vamos a usar la Biblia, que los invitados empiecen a usarla desde ya. Amén. Vaya, cierro el paréntesis, más adelante les cuento de qué se trata todo esto. Vamos al libro de Génesis, les dije, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis es el primer libro de la Biblia, hermanos. ¿Estamos listos? Vaya, leamos Génesis 12 del 1 al 3.
Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí no era Abraham, ahí era Abraham. Había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde le dijo? A la tierra que te mostraré. Y haré de ti. Esa era la promesa de Dios. Si lo queremos ver promesa, aunque Dios lo que hace es su palabra. Dios decretó esto. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más le dijo Dios que iba a hacer con él? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga esto, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué iban a hacer las familias de la tierra en Abraham? Benditas. O sea, si nosotros somos descendientes de Abraham, somos benditos. Y si somos benditos, estamos en este mundo para ser de bendición. Oramos, mis hermanos. Padre, esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que fuiste tú quien nos elegiste y nos has puesto en este mundo para bendecirnos y para que nosotros seamos bendición en la tierra, Señor, que alguna vez también fue sujeta a vanidad, fue sujeta a maldición a causa de la desobediencia. Pero nosotros, Señor, queremos cambiar eso, haciendo nuestra parte a lo que tú nos has llamado, a ser obedientes, a ser fieles a ti, a amarte, a temerte y a honrarte con nuestra vida todos los días, Señor, y que de esa manera podamos ser de bendición en este mundo. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea haciendo la obra en cada uno de los que estamos aquí, de los hermanos que están oyendo a través de la radio, Señor, los que van a ver también este mensaje por medio del internet. Todos los que van a escuchar tu palabra, Señor, bendícelos con ella. Es nuestra oración, es nuestro deseo, Señor, y lo hacemos también para honrar y glorificar tu nombre. Todo, mi Dios, te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a detenerme poco en este pasaje porque lo que quiero resaltar de ahí es que Dios nos escogió, Dios nos eligió para que seamos bendecidos y que al ser bendecidos por Dios también seamos bendición en la tierra. Quiero decir esto porque algunos de repente no se han dado cuenta y están siendo más un problema en la sociedad, un problema en el mundo, no están siendo luz, no están cumpliendo con este llamado y con este propósito de Dios, y todavía estamos a tiempo de corregir esto. Quiero que me acompañe ahora, por si alguien duda de que, mi hermano, pero usted ahí está hablando de Abraham. Y los descendientes de Abraham son los israelitas, no el mundo gentil o el resto de las naciones de la tierra. Y nosotros no somos descendientes biológicos de Abraham, dirá alguien. Entre semana, el día jueves, hablamos de este tema. Recuérdenos que estuvieron en el estudio de Romanos. Aclarábamos que todos los que somos de la fe de Abraham somos judíos y somos descendientes de Abraham. Pero por si tiene dudas, le voy a pedir que me acompañe en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 7, 16 y 29 de ese capítulo. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Eso está en el Nuevo Testamento. Dice Gálatas 3, 7. ¿Lo tienen? Sabed, por tanto, dice, que los que son de fe, ¿estos qué dice? Los que son de fe, así dice, ¿verdad? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Quiere decir que los que creen en Dios, esos son hijos de Abraham. Los que creen, por eso dice los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si tiene ahí en su Biblia, aquí no va a aparecer en pantalla, pero el siguiente versículo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, ¿en quién?
en el creyente Abraham, así dice el siguiente versículo, el 9. De modo que los que son de la fe, dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que hemos creído en Dios también somos herederos de aquella promesa que acabamos de leer en Génesis, cuando dice: yo te bendeciré y serán benditas en ti toda la familia. Esa promesa que fue dada a Abraham es para nosotros, los que somos de la fe de Abraham. Váyase hasta el versículo 16, siempre en ese capítulo. Ahora bien, a Abraham, dice, fueron hechas las promesas, y a su simiente, eso quiere decir a su descendencia. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién dice? Cristo. O sea, la simiente de Abraham es Cristo, y todos los que hemos creído en Cristo, o los que estamos en Cristo, somos descendientes de Abraham. O sea, solamente quiero mencionar esto y dejar claro esto por la Escritura, para que todos estemos conscientes que somos la iglesia, que somos descendientes de Abraham, y que aquella promesa que leímos en Génesis es para nosotros. Y el último versículo, ahí el 29: y si vosotros sois de Cristo, dice el 29, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según, ¿herederos de qué? De aquella promesa que leímos en Génesis. ¿Qué decía esa promesa? De cierto te bendeciré, haré de ti una nación grande, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios nos ha escogido, hermano, y yo le voy a decir algo que usted debe quedarle grabado esta noche en su cabecita, para que nunca se le olvide, para que no dude de la obra de Dios en su vida. Si la promesa hecha a Abraham allá en Génesis dice: de cierto te bendeciré, será bendito, eso dijo Dios. Y si eso fue hecho a Abraham, y los que estamos en Cristo, como dice este versículo 29, somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa, esa promesa de que somos benditos es para nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué quiero resaltar y enfatizar eso de que la promesa de que seremos benditos es para nosotros? Porque la Biblia dice que nadie puede maldecir a algo que Dios ha declarado bendito. O sea que si somos benditos de Dios, el diablo no nos puede. Y que venga y le diga: mire, es que hay un brujo por ahí que le han hecho mal a fulano, que le hizo una maldición y que fulano está maldito. Eso no se puede, porque ya Dios nos ha declarado que somos benditos. Recuerde la historia del profeta Balaam, cuando fue contratado por el rey Balac para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam al final fue, ¿verdad? Por ciertas circunstancias Balaam fue, y dice que desde una montaña él veía al pueblo de Israel que marchaba allá rumbo a Canaán, pasando por el territorio de no recuerdo cuál era el pueblo por donde ellos iban pasando, pero este rey había contratado al profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando se paró en aquel monte y contempló a todo el pueblo de Israel marchando, Balaam había sido contratado para maldecir. Pero mire cómo son las cosas. Balaam empezó a bendecir al pueblo y empezó a proferir una serie de bendiciones. Nadie te podrá hacer frente, serás una nación grande, etcétera, una serie de bendiciones. Y cuando el rey que lo había contratado se percató que el profeta, en lugar de maldecir, estaba bendiciendo, y le dijo: ¡ey, cálmate, si no te traje para eso! Te traje para que maldijeras. Y entonces Dios le dice al profeta: es que tú no puedes maldecir a aquel que Dios ha bendecido. No se puede. Nadie puede maldecir a alguien a quien Dios ha bendecido. Y según lo que acabamos de leer, los descendientes de Abraham tienen una promesa que serán benditos. Y acabamos de aclarar y demostrar bíblicamente que nosotros, los que estamos en Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Vale. Entonces, estamos claros que Dios nos ha escogido para bendecirnos. Él nos eligió, porque la Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros.
Ahora, fuimos elegidos para ser bendecidos, pero eso no llega hasta ahí, porque hasta ahí nos quedaríamos con una actitud egoísta, diciendo, bueno, el Señor a mí me ha llamado para bendecirme, para que yo viva bien, para que esté sano, para que mi familia esté bien, esté unida, estemos contentos, que no nos haga falta nada. Eso es pensando en nosotros. Y muy bien, es el plan de Dios, que tengamos vida y vida en abundancia, pero que esa vida abundante también pueda ser algo que se esparza. No voy a decir se contagia porque eso es como una enfermedad, no, sino algo que se multiplique a otros también, que otras personas puedan alcanzar esa bendición que ahora usted y yo disfrutamos en Cristo, que tenemos paz, que somos salvos, que Dios cuida de nosotros, de nuestra salud. Dios tiene cuidado de que no nos haga falta alimento. Dios cuida nuestra entrada y nuestra salida todos los días. Todas esas bendiciones que Dios nos da, Dios quiere también que se multipliquen en otras personas. Más adelante le voy a mostrar cómo nosotros nos quejamos de la situación que vive en nuestro país, y aunque usted no lo crea, una buena parte de la solución al problema la tiene la iglesia. Lo que sucede es que no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado de cuál es nuestro papel en toda esta situación. Pero esta noche el Señor me ha mandado a decirles cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora, entonces fuimos llamados a estar en bendición para ser de bendición para otros, pero mire lo que pasa. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículos del 13 al 19. Quiero mostrarle la contraparte. Fuimos escogidos por Dios para ser bendecidos y ser de bendición, pero cuando nosotros desobedecemos, yo quiero decir esto, cuando nosotros desobedecemos, nosotros mismos no necesitamos que el diablo nos maldiga, no necesitamos que otra gente nos maldiga, nosotros mismos acarreamos maldición sobre nuestra vida. Y lo que Dios dijo es que a alguien que Dios ha bendecido, ninguna otra persona lo puede maldecir, excepto Dios. Dios sí puede maldecir a alguien. Mire lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 13. Esto sucedió inmediatamente después que Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había mandado no comer. ¿Qué pasó? Habló Dios con la serpiente y luego con la mujer y le dijo, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué le dijo? La serpiente me engañó y comí. Mire lo que empieza Dios a repartir. Y yo quiero que ponga atención a esto. Empieza Dios a repartir y no bendiciones. Vea lo que Dios empezó a repartir en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué hiciste? Engañaste al hombre. Maldita serás, oiga, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entonces, ¿cómo está el diablo, hermano? ¿Cómo está el diablo? ¿Y quién lo declaró maldito? Dios. O sea, nosotros no tenemos que decirle a este maldito diablo, porque no hay que proferir, dice que nosotros no hay que decirlo, ¿verdad? Hay un pasaje allá, no me recuerdo cuál de las epístolas, es que dice que ni el arcángel, hubo un ángel o un arcángel ahí que ni él profirió juicio de maldición contra el diablo. Señor te reprenda, dijo, porque el único que tiene autoridad para maldecir es Dios. Entonces Dios le dijo al diablo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, tu descendencia, la descendencia del diablo, y la simiente suya, que es en este caso Cristo. Esta te herirá en la cabeza, y esto es lo que se conoce como la primera profecía mesiánica. Esta te herirá en la cabeza, que es una herida de muerte, y tú la herirás, le dice, en el calcañar, que es una herida que, si bien es cierto puede ser grave, no precisamente es una herida de muerte. Desde ahí los teólogos afirman, ya estaba profetizada el triunfo de la simiente del hombre, que por supuesto es Cristo, sobre la simiente de la serpiente, que es las tinieblas. Versículo 16, esa fue la maldición a la serpiente, al diablo. En el 16 le toca el turno a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré, ¿en qué, hermanos?
En gran manera. Por eso es que las mujeres dicen que tener hijos, ay, dicen, si los hombres tuvieran hijos ya se hubieran muerto, ya se hubiera extinguido la raza humana, dice. Eso dicen ustedes, pero bueno, culpen no a nosotros, culpen a Eva, ¿verdad? Pues sí, porque ella fue la que desobedeció y convenció al hombre, y el hombre tonto que también le siguió la corriente a Eva, ¿verdad? Y dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y, ojo, porque también de esto se quejan las mujeres, y eso es una maldición. ¿Qué dice después? Y tu deseo será ¿para quién dice? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios puso de alguna manera la mujer sujeta a la autoridad del hombre, sí, y tu deseo será para tu marido. Entonces, ahí está, ¿verdad? Acuérdense que aquí estamos hablando que Dios comenzó a repartir maldiciones. Y Él se enseñoreará, dice ahí, mire, es que suena feo eso, que el hombre se enseñoree de su mujer, ¿verdad? Pero ese fue el resultado ¿de qué? De la desobediencia. Vaya, pero la cosa no se quedó ahí, falta el hombre. 17, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, ¿qué le dice? Ojo, eso también toma en cuenta lo que está ahí, ¿cómo dice? Maldita será la tierra por tu causa. O sea que a partir de ahí la tierra está maldita. Aunque a ustedes les sorprenda esto, pero la tierra está bajo maldición por causa ¿de quién? De la desobediencia del hombre. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está, maldición para la serpiente, maldición para la mujer, maldición para el hombre. La maldición fue resultado de ¿qué dijimos? De la desobediencia. Pero ¿para qué nos escogió Dios? Para bendecirnos y que seamos de bendición. Entonces, para que vayamos ordenando las ideas, Dios nos ha elegido para bendecirnos y seamos de bendición, pero cuando nosotros desobedecemos, nosotros mismos acarreamos sobre nuestra vida maldiciones. El caso de por una de las cosas que están así palpables a la vista, ¿qué dice la Biblia cuando nosotros le robamos a Dios? Malditos sois vosotros, la nación entera, me habéis robado. Entonces, cuando le robamos a Dios, ¿qué acarreamos? Maldición. Ponerle otro ejemplo. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Que el tiempo nos alcance. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo mismo que le había dicho a Abraham, ¿sí? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿No fue eso lo que Dios le dijo a Abraham? Engrandeceré, y aquí lo está diciendo, también te exaltaré sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí? O sea, si obedeces a Dios. Si obedeces a Dios, van a venirte bendiciones. Si desobedeces a Dios, pues vamos al versículo 15 de ese mismo capítulo. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, Dios nos eligió para bendecirnos, pero nosotros tenemos que ser obedientes. Amén, hermano, ¿me está copiando? Tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios para que Dios nos bendiga, y si somos desobedientes, nos va a venir maldición. De eso tenemos que estar bien claros. Ahora, la tierra, como le decía ya en Génesis, lamentablemente nosotros hemos sido para este mundo, en muchos sentidos hemos sido una maldición,
porque la tierra originalmente había sido diseñada por Dios de tal manera que la tierra, fíjese lo que le estoy diciendo, tal parece que la Biblia nos da la impresión, nos da la idea de que antes de la caída, si el hombre no hubiese comido del fruto prohibido, la tierra hubiera producido frutos de su propia, como dijéramos, por sí misma. No hubiera habido necesidad de sembrar y cultivar, sino que por todos lados hubiéramos encontrado alimentos. No hubiese habido necesidad de trabajar, sino que hubiera sido como un jardín hermoso donde solo íbamos a ir a comer. Y los animales no hubieran sido salvajes como ahora. Usted no puede ir a África, allá en una sabana, a jugar con los leones o meterse a un río lleno de cocodrilos a jugar con ellos, ¿verdad? Pero cuando la tierra sea redimida, que la Biblia habla de que va a haber un tiempo de restauración de todas las cosas, todo volverá a ser como originalmente Dios quería que fuera. Pero ahora la tierra está bajo maldición. ¿Por causa de quién? De nosotros. Y no solo nos hemos sujetado a la tierra a maldición, a vanidad, a causa de aquella desobediencia, sino que hoy en día nosotros, a causa de nuestra corrupción, a causa de la maldad que hay en el mundo, seguimos contaminando la tierra con maldición. Si lo que nosotros vemos en las noticias y a diario en nuestro medio, no podemos nosotros culpar a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde están ustedes?, dirá el Señor. Si esto es culpa nuestra, si la corrupción, la degeneración que hay es culpa nuestra. Nosotros hemos sembrado odio en lugar de sembrar amor. Le decimos al mundo que tenemos que sacar a Dios de en medio y que nosotros vamos a resolver el problema. Vean las grandes naciones del mundo lo que están haciendo. Están sacando a Dios de en medio de todo. Y entonces luego, ¿por qué nos preguntamos por qué las cosas van tan mal? Porque nosotros no queremos nada con Dios. Y estoy hablando de manera general el mundo. Claro, eso no nos incluye a nosotros los cristianos. Nosotros sí queremos tener una buena relación con Dios. Pero el problema es que hemos sujetado a este mundo a maldición. Quiero que vea Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Vea esto. En los 3 versículos se menciona que la muerte, el pecado y la condenación fueron la maldición resultante de la desobediencia del hombre. Dice Romanos 5, 17. ¿Lo encontró? Pues si por la que dice la transgresión de uno solo reinó, ¿qué, hermanos? La muerte, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Pero por un hombre reinó la muerte, por la desobediencia de uno. 18. Así que como por la transgresión de uno vino, ¿qué? En el 17 habla de que por la transgresión de uno vino la muerte. En el 18 dice que por la transgresión de uno vino la condenación. ¿A quiénes? Vaya, entonces esto es por aquellos que dicen, no, mire, hermano, es que hay unos que cuando nacen buenos y cuando se hacen grandes se hacen malos, ¿verdad? Porque todos los niños son de Dios, pero que luego se hacen malos y ya no son de Dios. La Biblia dice que todos estamos bajo, así dice la Biblia, ¿por el pecado de quién? Por el pecado de Adán. Sigamos. Versículo 18 estábamos, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de... Vaya, entonces ahora a nosotros, si bien es cierto, estábamos bajo condenación, pero a causa del sacrificio de Jesucristo, ahora a nosotros se nos imputa la justicia divina. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? O sea que usted y yo éramos pecadores aún antes de nacer. ¿Aló? Cuando usted nació ya era pecador. Cuando usted nació ya estaba condenado. ¿Sí o no? Entonces no es cierto que cuando usted nació era salvo. No es cierto que cuando usted nació era suyo el reino de Dios. Porque todos estaban bajo condenación. ¿Sí o no?
Sí, pues no hay por uno. Es que el error nuestro es creer que nosotros nos condenamos por los pecados que cometemos cuando ya somos grandes. Decimos, ay, es que cuando yo ya empecé a tener conciencia, entonces me condené. No es cierto. Nosotros estamos condenados y somos pecadores por el error de Adán y de Eva. Y esa transgresión vino la muerte, vino la condenación y todos fuimos constituidos, dice el versículo 19, todos los hombres fueron constituidos pecadores. ¿A causa de qué? De la desobediencia de uno. Miren todo lo que trajo la desobediencia. ¿Qué trajo? Maldición. Pero Dios nos eligió para bendecirnos y para que seamos de bendición. Por tiempo, quiero que vaya conmigo ahí al capítulo 8 de Romanos, versículo 19. Vamos a ir más rápido. Dice, porque el anhelo ardiente, lo mencioné allá en Génesis cuando Dios le dijo al hombre, por tu causa, maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor. Ahora vea lo que dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación, la tierra, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta ¿a qué dice? En otra traducción de la Biblia dice fue sujeta a maldición. Y eso está relacionado con lo que leíamos allá en Génesis capítulo 3, que al hombre, cuando Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Aquí está, en Romanos también Pablo lo señala. Porque la creación fue sujetada a maldición, no por su propia voluntad, o sea, no por algo que la tierra hubiese deseado o querido, la naturaleza, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que es Dios. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, como la tierra actualmente está bajo maldición, bajo corrupción, pero un día Dios declara que será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que también la tierra un día experimentará esa redención de la maldición que está por causa del hombre. Nosotros, en lugar de ser de bendición, con nuestra desobediencia trajimos no solo maldición sobre nuestra vida, sino que trajimos maldición a toda la creación. Y por eso yo le pregunto, ¿qué estamos siendo nosotros en este mundo? ¿Bendición o maldición? Mire qué tan trascendente puede ser, y se lo voy a poner en estos términos, de un ejemplo hipotético, y voy a utilizar mi ejemplo, el caso de mi familia, para ilustrárselo, porque alguien, si le digo a alguien más, se puede sentir ofendido. ¿Qué pasaría? Y le pido al Señor que eso jamás vaya a pasar, espero en el Señor que nunca pase, que mi hijo más adelante se convirtiera en un asesino, yo pastor y él un gran criminal, que anduviera matando gente de manera indiscriminada. ¿Qué sería en este caso él para el mundo? Una maldición, ¿verdad? Y es el hijo del pastor. O sea que el pastor, en lugar de contribuir para que este mundo sea mejor y más bonito, es un desastre. Ese es un ejemplo hipotético, que yo le pido al Señor que jamás vaya a suceder eso. Pero ¿a cuántos de los que están aquí les podrá estar pasando algo parecido? Que tienen hijos que en lugar de ser bendición, son un problema. Y entonces, ¿a qué nos llamó el Señor aquí? Pues, ¿a hacer bendición o a hacer maldición? Vea conmigo Proverbios capítulo 11, versículo 11, y este versículo que no se le olvide. Proverbios 11, 11. Y si la Biblia que tiene es suya, le invito a que marque ese versículo. Mire qué bonito lo que dice en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Cómo dice el Proverbios 11:11? Por la bendición ¿de quiénes? De los rectos. ¿La ciudad cómo va a ser? Ay, ¿cuántos quisieran que Zaragoza fuera engrandecida por la bendición de todos nosotros? Pero para eso hay que ser rectos. Porque ahí no dice por la bendición de los malvados, ni de los torcidos. Dice por la bendición de ¿quiénes? Pero ya vimos que, le voy a poner el caso,
¿Cómo espero yo que Dios bendiga a Zaragoza si yo soy un gran ladrón? ¿Cómo es eso, hermano? Yo no soy ladrón. Cuando le robo a Dios soy ladrón, dice la Biblia. Y malditos sois vosotros con maldición, la nación entera. Entonces, si yo estoy bajo maldición, ¿cómo espero que Dios bendiga la tierra por mi causa? Y cualquier otra cosa, si homosexualidad, adulterio, fornicación, homicidio, todo eso acarrea maldición. Y si yo estoy haciendo algunas de esas cosas, ¿cómo espero ser de bendición para la tierra? Sois maldición, aunque sea iglesia, pero estoy trayendo maldición a este mundo. Y por eso le dije, fuimos escogidos por Dios para ser bendecidos y para ser bendición en este mundo. Que no se nos olvide, porque ahí Dios nos dice, y es lo que yo le decía hace un rato, ¿cuál es nuestro papel en todo lo que está pasando? La iglesia tendría que tener un mayor impacto. Si todos nosotros decimos ser cristianos, en esta ciudad se debería de notar eso. Por aquí deberíamos de empezar. Dicen que El Salvador tiene casi el 35% de cristianos, pero la condición social en la que vivimos no dice lo mismo. O sea, si de verdad fuéramos tantos cristianos en este país, no deberíamos vivir como vivimos. ¿Sabe qué pasa? Es que en este país hay muchos cristianos nominales. ¿Qué es eso de nominales? Que solamente nos decimos cristianos en la iglesia, pero allá afuera vivimos como el resto de gente que no conoce a Dios. Eso no hace la diferencia. La diferencia es vivir bajo el temor de Dios todos los días de nuestra vida. No solo decirnos aquí en el templo, Dios le bendiga, y allá en la calle ni nos conocemos. No estamos haciendo la diferencia. Es más, hay algunos cristianos que los conocen como cristianos solo en el templo. En sus trabajos ni saben que son cristianos. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Aquí dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será. Entonces, usted me pregunta, usted no me está preguntando, pero yo le voy a decir esto. Este país podría cambiar si los cristianos hiciéramos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es eso, hermano? Vivir bajo el temor a Dios. Entonces, por la bendición nuestra, la ciudad sería. Eso dice la Escritura. Pero claro, como la iglesia está viviendo de una manera, ¿cómo se dice? Oculta. ¿O cómo sería? Disfrazada. Aquí somos cristianos, pero allá afuera en la calle, en el bus, en el trabajo, a saber. Allá en la casa, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, aquí usted sabe que todos los días con mi Biblia debajo del brazo, el domingo que viene, y la bendita siesta del culto del domingo no me la pierdo. No dije el mensaje, dije la siesta, ¿verdad? Entonces significa que no estamos siendo ese instrumento para el cual Dios nos escogió desde allá en Génesis, cuando le dijo Dios a Abraham, te escojo a ti para bendecirte y bendecir a toda tu descendencia. ¿Y quién es tu descendencia? Todos los que están en Cristo son tu descendencia, y los voy a bendecir, y van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es mi deseo, ese es mi plan. Pero viene la iglesia y no vive bajo el temor a Dios, y entonces no está cumpliendo la misión de que al estar en una vida alineada con la voluntad de Dios, Dios bendice a la iglesia, y la iglesia es un agente de transformación en el mundo. Pero eso no está pasando porque pues no lo estamos haciendo. Mire, hermano, otra vez me voy a meter un poquito así rapidito nada más en asuntos políticos, ¿verdad? Porque hay política partidaria, yo les decía eso. La política como tal, el verdadero significado de política es hacerse cargo de los asuntos públicos. Pero lo que nuestro país tiene es política partidaria. ¿A quién no importa, mire, si son rojos, si son tricolor, si son anaranjados, si son verdes, si son azules? Eso creo que son todos los colores que hay ahorita, ¿verdad? ¿Sí o no? Rojos, tricolor, anaranjado, verdes, azules, naranjados. No importa el color que sea. Y con el perdón de todos ustedes, no importa el color que sea, o el funcionario que sea, o el partido que esté en donde esté. Son gente egoísta. Solamente piensan en sus propios intereses.
Y aquí no es que a veces nosotros aquí, discúlpenme, no se me vaya a ofender, aquí de dundos dándonos riata entre nosotros, que yo soy de este color y yo soy del otro color. Si los que se llenan los bolsillos son ellos, a usted y a mí solo nos usan. Y al final los que pagan los platos rotos somos nosotros. ¿Quién está pagando el impuesto a la telefonía? ¿Ellos o nosotros? Ellos andan guardaespaldas y a usted ¿quién lo cuida? Y no importa quién sea, si son unos o los otros, lo mismo va a pasar. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos funcionarios y bueno, y espero no meterme en problemas con lo que voy a decir. Tenemos funcionarios del partido que usted quiera, corruptos. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene principios ni temor a Dios. Y si algún cristiano por casualidad logra filtrarse hasta esos estratos, ya estando ahí, lo contagian todos estos. No logra hacer la diferencia. No digo que todo, a lo mejor hay por ahí alguno, ¿verdad? Pero esos quedan en el anonimato, porque esos no se ven. Ya ve usted, mire lo último que se dio a conocer ahí, que los otros que tanto se quejaban de que estos habían hecho acuerdos con las pandillas, hoy sale que los otros también. Si a estos les vale chonga lo que nos pase a nosotros. Sale un señor ahí diciendo que no le den la renta a los... Ay, yo digo, a mí me dan ganas de... Hey, debería de este señor ir a poner su tienda ahí en Soyapango y no pagar la renta, o ir a manejar un carro de esos que distribuyen productos, que vaya a dejar, pero sin guardaespaldas y sin policía, y que vaya a dejar productos y que no pague la renta, a ver cómo le va. Porque él dice a la gente, no deberían de pagar la renta. ¿Cómo no? Porque él anda en carro blindado con guardaespaldas. Entonces, lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que nosotros no podemos estar esperando que ellos cambien esta situación. La iglesia tiene un papel importante. Si nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Y no dice el Señor, dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿No dice eso el Señor? Y yo no creo que Dios nos esté mintiendo, nos esté generando falsas expectativas. Lo que tenemos que hacer como iglesia es asegurarnos de estar en una buena posición para con Dios, para que Él nos bendiga. Al bendecir Dios a la iglesia, mire, esto es una cosa que va a ir por inercia. Dice el libro de Proverbios 11:11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Y que estos políticos son esos impíos, hombre. Y por la boca de ellos es que estamos como estamos. Entonces, mis hermanos, quitemos la mirada de ellos. Ellos no nos van a resolver el problema. Aquí el que nos va a resolver el problema es el Señor. Pero la iglesia tiene que asumir su responsabilidad y hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Ya para ir aterrizando, porque el tiempo se me termina. Mire, hay una sola cosa que nosotros tenemos que hacer, y es vivir bajo el temor de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es vivir bajo el temor a Dios? Respetar la voluntad de Dios, hermano. Respetar. Si Dios dice no hagas esto, pues no lo haga. Y si Dios dice haz aquello, hágalo aunque le cueste. Hágalo. Eso es vivir bajo el temor a Dios. No olvide. Y aquí viene la confusión en la que hemos entrado nosotros, el engaño del diablo, el engaño de la riqueza. Muchos de nosotros creemos que la razón de existir es para progresar, es para vivir mejor cada día, es para ir tras el sueño americano, los dólares, el dinero, la comodidad, los lujos, etcétera. Ese es un error. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Dos citas más quiero compartir, por favor, regálenme unos minutos más. Dice Lucas 12:15, Jesús, hablando acerca de la avaricia y del amor por los bienes terrenales, le dijo a sus discípulos y les dijo, mirad y guardaos ¿de qué les dice? De toda avaricia. Oiga estas palabras de Jesús y no se le olviden tampoco, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. O sea que la razón de nuestra existencia no es tener dinero, ¿verdad que no?
La razón de nuestra existencia, como lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, dijo Salomón, es el todo del hombre. Una cita más, le dije, es Eclesiastés 9, del 13 al 18, y con eso termino. Dice la Biblia, Salomón, que fue, esta es la recopilación de la sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiastés. Y en ese libro, Salomón, inspirado por Dios, plasmó lo siguiente: de las cosas que a veces el mundo no valora o el mundo menosprecia y que son la respuesta a los problemas que el mundo está experimentando. Somos y estamos puestos en este mundo para ser de bendición, hermanos. Cumplamos ese llamado de Dios, cumplamos ese propósito. Dice ahí Eclesiastés 9 del 13 al 18. También vi, dice Salomón, en su análisis, en su examen del mundo y de la vida, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece, ¿cómo dice? Esta sabiduría, dice Salomón, me parece grande. Una pequeña ciudad, póngale Zaragoza si quiere, y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey o una amenaza, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. O sea, una pequeña ciudad, pocos hombres, y viene contra ella una amenaza muy grande. Mire lo que sucede después. Y se halla en ella un hombre pobre en términos materiales, un hombre pobre en ella. ¿Pero cómo? Pobre, pero sabio, el cual, ¿qué dice? Libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Me va a decir, ya había leído esto, hermano. Nunca había leído eso, me va a decir. Y ahí estaba en la Biblia, ahí está, hermano. Y dice luego, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en inquietud son mejores que el clamor del Señor entre los. O sea que oír al sabio es mejor que un necio clamando por cosas que no van a ser escuchadas por el Señor. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces, hermano, nosotros, si somos un pueblo sabio, podemos salvar a una ciudad del mal que le asedia, y no digo una ciudad, al país entero podríamos nosotros salvar, pero si somos sabios, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así es que el que tenga oídos para oír, que oiga. This